Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un nuevo caso. Como siempre, antes quiero invitarlos a Instagram, ahí podemos estar hablando por audio, conocernos un poco más, al menos de manera más personal. Ahora vamos a ir directamente a todos los detalles del caso de hoy. Es un caso que me pidió uno de ustedes y espero que realmente les sea de interés. La verdad que empezar con este caso es bastante difícil, no sé cómo voy a hacer para que ustedes no queden con la misma repulsión con la que quedé yo al juntar toda la información sobre este sujeto y lo que hizo. Vamos a hablar de Giovanni Quintela Becerra, de aproximadamente unos 31 o 32 años cuando sucedió esto, que fue en 2022. Este es un médico anestesista que trabajaba en el hospital en ese momento de la mujer en Oleida, Stuttgart, y también trabajaba en otros hospitales de la región de São João Meriti, en Río de Janeiro, Brasil. Hacía 6 meses aproximadamente que este médico anestesista prestaba servicios en ese hospital. Cuando el caso salió a la luz, se encargaron de decir que el médico no es un servidor estatal, sino que tiene un título de especialista en anestesiología y un registro profesional regular. Durante los 6 meses que este hombre trabajó en ese hospital, las enfermeras, sus compañeras de trabajo, las que trabajaban en el mismo sector, ayudando a tener familia a las mamás que se presentaban en el hospital, tenían ciertas sospechas con las actitudes que él tenía, sobre todo cuando estaban en la sala de parto. Más que nada, cuando se les estaba realizando una cesárea a las pacientes. Cuando esto pasa, se hace una división entre la parte del torso para arriba y el cuerpo, para que más que nada la mamá, quien debería estar consciente, no esté viendo cómo están haciendo su operación, etc. Lo raro de esto es que el sujeto quería que ese telón que dividía a la paciente esté cada vez más alto. Prácticamente tapaba hasta su cabeza, la cabeza del anestesista. No solamente esto, sino algo más peligroso, la cantidad de sedantes que le aplicaba a las pacientes cuando ni siquiera era necesario. También le llamó la atención que le dijera al acompañante de la paciente que se retirara de la sala de cesáreas cuando en realidad sí se pueden quedar, aunque un poquito más lejos. Vieron como que él estaba demasiado cerca de la paciente, sobre todo de su cabeza, que hacía movimientos muy extraños con su cuerpo, como de adelante hacia atrás. Por eso decidieron que era mejor tener pruebas para ver si podían ver qué estaba haciendo, si estaba haciendo algo de lo que ellos ya se imaginaban. Pero claro, no pensaban que podría llegar a ser algo así con todos sus compañeros ahí, por lo que decidieron que tenían que grabarlo. El día 11 de julio del 2022 intentaron grabarlo durante las primeras cesáreas del día, pero lamentablemente el ángulo que tenían hacia la paciente, hacia el lugar donde él iba a estar, era bastante complejo y las grabaciones realmente no sirvieron de mucho. Hasta que llegó la noche de ese domingo y pusieron un celular dentro de uno de los muebles que tenía una puerta de vidrio. Mientras tanto comenzaron las cesáreas, se puede ver en el video que la paciente llega en una silla de ruedas, que la preparan y siguiendo las mismas formas que él siempre tenía, el resto del equipo atendió a la paciente, nació el bebé, el trabajo continuó como siempre, pero se impactarían muchísimo al comprobar que era peor de lo que ellos pensaban cuando vieron la grabación, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para informar lo que este hombre estaba haciendo. Que no era ni más ni menos un abuso, una violación a la paciente. Sí, mientras le estaban realizando la cesárea. Cuando la cirugía de la paciente terminó, pudieron ver el video, confirmando todo lo que ya sospechaban. Ver ese video realmente los dejó muy perturbados, llamaron a la policía se hizo presente, vieron el video y le anuncian a este individuo que iba a ser detenido. En el momento él dice no entender o no hacerse cargo de lo que le estaban acusando, hasta que le dicen que estaba grabado y no tenía más que aceptar de que lo habían atrapado. Vamos conhecer sobre a delegacia agora, a princípio porque ele de estupro. Estupro. Há vídeo, a prova. ¿Qué era lo que habían visto en el video? Obviamente no se los voy a explicar con detalles porque realmente es asqueroso. Yo solamente vi imágenes y ya me impactó, así que imagínense los que buscaron el video. Las imágenes que van a ver están completamente censuradas por obvias razones.
Se ve la sábana donde separa eso que les mencioné hace un rato, la parte inferior del cuerpo de la paciente con la superior. Ella ya está inconsciente porque él le administró los sedantes, a punto de dar a luz ella, porque le estaban realizando la cirugía de la cesárea. En el lado izquierdo está todo el equipo quirúrgico del hospital trabajando, concentrado en su tarea como profesionales que son, y él está a 1 metro de distancia aproximadamente de ellos, donde se lo ve que se acerca a la paciente, se ve que se baja el cierre del pantalón, introduce lo que ya saben en la boca de la paciente, y estuvo así durante 10 minutos, aprovechándose de ella. Claro que los demás no se dieron cuenta porque, como les dije, estaban sumergidos en sus tareas. Luego de terminar, le limpia la cara a la paciente para eliminar obviamente todo tipo de rastros y hace como si nada hubiera pasado. Aproximadamente 11:15 de la noche es cuando se lo llevan a una dependencia policial. Tenían que comenzar una investigación y averiguar si habían otras pacientes que hayan pasado lo mismo. De inmediato se hizo eco en todas las noticias, estuvo en todos los portales y ahí es cuando otras pacientes comenzaron a aparecer. Fueron a buscar a sus antiguos puestos laborales donde identificaron a al menos 5 víctimas más de sus abusos. Él había trabajado en aproximadamente 10 hospitales en Brasil. El hospital lo primero que tenía que hacer era suspender al médico, pero acá el delito iba más allá de lo que es el hospital por la gravedad de los hechos, por lo que fue inmediatamente enviado a prisión. Claro que se habló de la gravedad de la conducta de este sujeto y se dijo que tal fue la osadía e intención para satisfacer la lasciva, es decir, su deseo sexual, que practicó esta conducta al interior del hospital con la presencia de todo el equipo médico en medio de un procedimiento quirúrgico. Hasta la policía y todas las personas que vieron el video estaban impactados de tal aberración. Se habló también de que las pacientes estaban tan sedadas que ni siquiera podían mantener en sus brazos a sus bebés, porque cuando terminaba la cesárea seguían inconscientes. Después de ser demorado y llevado a la comisaría, fue trasladado a Bangu. Ese es el complejo carcelario más grande al oeste de Río, donde ahí se encuentran los presos más notorios, conocidos del país y los más peligrosos también. Muchos de ustedes sabrán cómo son las cárceles de Brasil, habrán escuchado en algún lugar lo bravas que son. Pero esta, la de Bangu, tiene una reputación más que conocida por la violencia, por el uso de sustancias entre todos los reclusos. Entre otras cosas, estas son las más suaves. A este lugar fue enviado Becerra, por lo que cuando llegó, sabiendo lo que él había hecho, porque claro que se enteraron porque tienen televisión, fue recibido entre abucheos, insultos, golpes en las rejas, tal cual como se ve en las películas, así. El recibimiento en realidad es por gente igual que él, peor que él, por lo que no le iba a ser nada fácil. Debido al recibimiento caluroso que le hicieron en la cárcel, tuvieron que ingresarlo a una celda de 36 metros cuadrados, separados del resto de los reclusos, para protegerlo. Becerra estaba también enfrentando una demanda del 2018. Antes de ser anestesista, trabajaba en el hospital junto a otro profesional de la salud. En su caso, él está acusado de diagnosticar erróneamente un caso de gripe porcina como una infección del tracto urinario. Debido a esto, la paciente cayó en coma durante 23 días. Ni hablar de la gente que no podía creer que él hiciera algo así, sus vecinos, otros médicos, porque lo veían como una persona normal. Las denuncias de otras mujeres, de otras madres, no se hicieron esperar. Aproximadamente habían unos 10 casos, al menos conocidos, que se presentaron en las comisarías para hacer las respectivas denuncias. ¿Por qué no lo hicieron antes? Muy probablemente porque no tenían pruebas, porque no sabían cómo probarlo o no tenían la manera de recordar realmente si esto les había pasado o no. Les voy a mencionar los casos que se dieron a conocer, que uno es el de una joven de 23 años, que el día 5 de julio, tan solo unos días antes, este hecho sucedió el 11 de julio del 2022 y esta era del día 5. Esta joven llegó al hospital para tener un parto natural, ya estaba con contracciones, sin embargo, fue sometida a una cesárea. La joven dijo: no quería dormir, quería ver a mi bebé nacer, quería saber si nacería vivo o muerto, y esto es porque
Minutos antes había tenido uno de sus bebés que ya había nacido sin vida. Y él le hablaba en el oído y le decía que podía dormir, que podía estar tranquila. Y ella dijo, no pude sostener a mi hijo, justamente porque estaba inconsciente. Me desperté horas después sin saber qué había pasado. No tuve el privilegio de recoger a mi bebé antes de que falleciera. No conozco la cara de mi hijo, solo conozco a mi hijo en fotos. Fui drogada por ese monstruo. Una de las cosas que cuentan los familiares es que cuando la vieron salir de la sala de partos, ella tenía un líquido blanco, un fluido blanco en su cara, que creyeron que podía llegar a ser el líquido que se usa para realizar las cesáreas. Pero hoy ya saben o sospechan que podría haber sido fluido seminal. Era tanta la anestesia que le habían aplicado que ella recién pudo despertar al siguiente día. Al marido de esta joven le pidió que se fuera de la sala de parto. Él no dijo nada porque dice que le pareció que era un procedimiento normal. El tema fue cuando vieron las noticias, reconocieron al médico, no habían pasado muchos días, y comenzaron a cerrarle las cosas. Además lo había dejado presenciar el nacimiento de su primer hijo y cuando va a sedar a la esposa, le dice que se vaya. Otra mujer de 30 años también dio su testimonio, dijo que hace más o menos un mes, al momento en que habían ocurrido los hechos, fue el 5 de junio, dijo que le había llamado la atención la anestesia general. Ella ya había tenido 3 hijos, por cesárea justamente, y nunca la habían anestesiado de manera total. Dice que lo único que recuerda es la voz del anestesista, que todo el tiempo le hablaba suavemente al oído, siempre hablaba de cerca y eso le molestaba, que le molestaba mucho, dijo. También, cuando vio las noticias, se angustió muchísimo. Ella no sabe si fue víctima de él, pero al menos esto le generó muchas dudas. En un principio, Giovanni Quintela Becerra fue acusado por violación a persona vulnerable que tenía una pena entre 8 y 15 años. Antes de ir a la pena que recibió, quería mencionarle algunas cositas que salieron sobre este caso. Una fue cuando se mencionó el post de Instagram que hizo él el 10 de julio, una noche antes, donde él sale haciéndose una selfie y pone el siguiente mensaje: camarón que duerme rinde más. Llamativo. Otro que fue noticia fue Bolsonaro, el expresidente de Brasil, cuando le echó la culpa del proceder del anestesiólogo a la universidad donde estudió. Dijo, la culpa es de la universidad ideológica que se ofrece en la universidad del país. Agregó, me pongo a pensar en la educación de este sujeto. ¿Qué aprendió en la facultad? Aprendió a ser anestesista, pero los valores que le pasaron, ¿cuáles fueron? ¿Cuál es la ideología de la universidad donde estudió? Este tipo de educación viene ocurriendo a lo largo de décadas y no se cambia de una hora para otra. Sin palabras. A pesar de que el caso ocurrió en julio, el video se comenzó a hacer viral en septiembre y se veía la cantidad de gente buscando dicho video. Sin censura, claro. El juicio contra Quintela Becerra comenzó el 12 de diciembre del 2022 y por parte de la defensa lo que querían hacer era decir que la toma del video era ilegal. Escuchen, porque no les avisaron a las partes que iban a ser grabados. El tribunal, por supuesto, no aceptó el argumento y afirmaron que el delito de esta naturaleza casi siempre se comete en secreto, teniendo generalmente como única prueba la palabra de la víctima, quien en este caso fue sedada sin la posibilidad de reaccionar o dar testimonio sobre lo sucedido. Reforzaron también diciendo que la captura fue realizada por profesionales de la salud que tenían que proteger a la gestante. Otra de las acusaciones que se le estaba realizando a este anestesista fue que aplicó más sedante de lo que debía, en el caso de que se suponía que tenían que sedarla, que además puso en riesgo la vida de la paciente, porque en el video se puede ver que están las alarmas del dispositivo que él supuestamente tenía que controlar, que se escuchaban cuando comienzan a sonar. Son las alarmas del monitor multiparamétrico. Esto es lo que controla la saturación de oxígeno en sangre del paciente. ¿Y por qué comenzó a sonar
este dispositivo porque él le sacó la máscara de oxígeno a la paciente. Imagínense para qué se lo sacó. Cuando los médicos escuchan que está pasando esto, miran al anestesista y este apaga el dispositivo y continúa con lo que estaba haciendo por 10 minutos. La defensa también pedía que él siguiera en libertad hasta que terminara el juicio porque era primerizo, porque tiene domicilio fijo y porque no suponía ningún riesgo para el orden público. Algo que el tribunal rechazó, tanto lo que pedía la defensa de que quedara libre como los estudios psicológicos que querían hacerle porque supuestamente tenía trastornos psiquiátricos que en realidad no tenía nada, pero es el último manotazo de ahogado al que apelan la mayoría de los abogados. Mientras el juicio continuaba, le revocaron para siempre, de por vida, la licencia profesional, porque cuando salga o termine su condena, en una de esas quiere volver a ser anestesista, pues no lo va a poder hacer. Este hombre participó en aproximadamente 90 cesáreas. Quintela Becerra es condenado entonces a la pena máxima por este tipo de delitos, que es de 15 años de prisión. Cuando me pidieron este caso, realmente no pensé que me iba a encontrar con algo así. Cuando lo comencé a hacer, dije, bueno, no debe ser muy común. Horrible, pero que no debe suceder mucho. Sin embargo, en diciembre del 2022, cuando este estaba siendo condenado, detienen a otro anestesista que había llegado a Brasil desde Colombia por el mismo delito. En este caso, abusaba de sus pacientes cuando estaban inconscientes, las grababa, es decir, cometía el abuso y mientras tanto se grababa. El nombre de este es Andrés Eduardo Oñate Carrillo. Había llegado a Brasil hacía unos 6 años y cuando comenzaron la investigación, en diciembre del 2022, encontraron en su computadora, en la computadora de este perve, más de 20.000 archivos de los que se imaginan, pero con los más pequeños. Una de sus víctimas tenía incapacidad intelectual. Este individuo tiene 56 años. Ahora, otro de los hechos fue cuando le estaban haciendo el ligamiento de trompas a una de las pacientes en ese mismísimo momento. Esto fue tan solo en los hospitales públicos. También es sospechoso de otros delitos en hospitales privados. Esta investigación estaba en curso y tampoco quise profundizar demasiado, al menos en esta causa. Ahora, este perturbado tenía fotos de peques de menos de 1 año y yo estaba asombrándome pensando que era un loco entre muchos cometiendo un acto atroz, y no, realmente hay varios haciendo lo mismo, al menos de los que sepamos, en el mismo país encima cuando estaban juzgando al otro. Traté de traerles este caso de la manera más suave posible, tratando de cambiar las palabras para que no les afecte. Lo mismo obviamente verán con las imágenes que están todas tapadas. Está claro que ya ningún lugar es seguro. Un momento que tiene que ser maravilloso cuando das a luz a tu hijo, que venga un HDP de estos y tome tu cuerpo como si tuviera todo el derecho de hacerlo. También, como habrán notado, no fui tan formal en este caso como para contárselos, porque quería hacerlo de esta forma, contándoselos como si fuera una charla, y justamente fue por el tema de no usar tantas palabras que les pueda a ustedes también causar algún malestar, porque realmente a mí me resultó totalmente espantoso el caso. Y lo traje es porque me lo pidió una de ustedes a través de Instagram y porque la información nunca viene mal. De hecho, nos pone en alerta en muchos casos. Y hasta acá el caso de hoy. Estos son todos los datos que me parecen interesantes para poder compartirle con ustedes. Déjenme dicho si conocen algún dato más sobre este caso y nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video, pero antes de irme quiero agradecer a los miembros del canal, a los miembros de la comunidad, a los super gracias, infinitamente agradecida a todos por el apoyo al canal y gracias a todos aquellos que están desde el principio y a todos los que se van sumando. Nos vemos pronto, no hablo más, chao.